Hola, ¿qué tal? Buenas noches y bienvenidos a un nuevo viaje en la historia que vamos a protagonizar de la mano de José Ángel Muñiz Mangas, que es un erudito acerca del Real Oviedo y su historia. José Ángel, ¿qué tal? Buenas noches. Hola, buenas noches, Juan. Gracias por estar con nosotros para afrontar este cuarto episodio de la historia del Real Oviedo, un club casi centenario y que continúa en su lucha, en su pugna por volver a la primera división. Antes de ir con el devenir de lo que son los años, José Ángel, quedan 9 puntos. Si se hacen 9 de 9, ¿crees que se puede ascender directo? Bueno, en principio, tendrían que darse resultados, pero igual sí, habría posibilidades de entrar como segundo, pero bueno, va a ser difícil hacer 9 de 9, es complicado. Perdimos la oportunidad en Santander, porque yo creo que de haber ganado en Santander sí que teníamos opciones reales de subir directos. Hombre, creo que perdimos opciones, pero bueno, la esperanza no la perdemos. La esperanza no se pierde. Sí, con los 9 puntos igual hay bastantes posibilidades de entrar ahí esta última hora de ascensos en la última jornada. Veremos a ver si tenemos suerte por una vez en la historia, que no siempre tuvimos mucha suerte, como estamos viendo. Se ve que el equipo, cuando llegó el momento de la suerte, pues la suerte le fue esquiva. Así que quizás algún día, bueno, pues cambien las tornas, ¿no? En este caso, y la suerte se alíe con el Real Oviedo. Afrontamos el cuarto capítulo. Años 60, los años Yeye en este caso, ¿no? Bueno, pues nos vamos a encontrar, ¿con qué Real Oviedo nos vamos a encontrar? Nos vamos a encontrar con una década que la primera parte fue en primera división y la segunda parte fue en segunda. Dentro de esa parte de la primera división nos encontramos con el tercer puesto de la temporada 62-63, que fue el mejor hasta el momento, después de que veníamos de los años 30, fue, digamos, el último mejor puesto en primera división. Ahí nos encontramos con 3 presidentes, pasaron esta década por el club y nada más y nada menos como bueno, tampoco las temporadas fueron, el resto de las temporadas fueron buenas, pues ahí hasta 15 entrenadores pasaron por el banquillo. Y bueno, tuvimos, en cuanto a jugadores destacables, pues yo creo que Paquito y Sánchez Laje en aquella, bueno, Paquito venía de atrás, bueno, Sánchez Laje también, es que 62-63 yo creo que fue lo más destacado de la década. Pues vamos a verlo todo a partir de este momento, de la mano de José Ángel Muñiz Mangas. Abróchense el cinturón, nos vamos hasta los años 60, con una década que comienza con la temporada 60-61. Bueno, pues esta temporada empieza de presidente Silvela, que ya venía anteriormente. Bueno, el equipo venía, estamos en primera, el equipo venía de los años 50, de los últimos años 50, de la década de los 50 en primera, y Silvela en marzo del 61 ya estaba un poco cansado, ya había críticas de su gestión y demás, y entonces dimite y coge el cargo, entra en la presidencia por primera vez José María Velasco, un presidente que estuvo varias temporadas como presidente del club. Empieza como entrenador, tenemos a Sabino Marinaga, que está las primeras 24 jornadas, es cesado, el Oviedo en ese momento estaba en promoción y estaba solo un punto por encima del descenso. Coge el equipo una jornada Herrerita, Herrerita no tiene título y entonces, claro, la federación exigía un entrenador titulado y coge y entonces
las últimas 5 jornadas las coge Fernando Argila, que era el secretario técnico, entonces se hace cargo del equipo. 2 cosas. Una, Herrerita no tenía título Herrerita ni lo quería tener, ¿no? Era una cosa muy peculiar porque él nunca quiso ir a la escuela de entrenadores a sacar el título porque decía que le iban a enseñar a él los que estaban dando clase allí, porque bueno, Sí. lo que sabía él de fútbol no lo sabía nadie, No sé, o sea que él no se sometía ni a ningún examen ni a que nadie le diese lecciones de fútbol, por lo tanto nunca tuvo el título nacional porque no quiso sacarlo, porque se veía que más que no sabía de fútbol, él sabía más que nadie y Madre mía. por lo tanto no admitía pasar un examen para sacar la titulación. Entonces siempre estuvo como segundo varios años y demás, cogió el equipo alguna vez esporádicamente, como alguna jornada, pero vamos, aquí tuvo que las últimas 5 jornadas tuvo que coger el equipo de Argila, que tenía... Y Argila era hombre para todo. Era hombre para todo, fue portero, secretario técnico, entrenador, pasó varios años en el club y haciendo por lo menos esos tres, bueno, de portero, que ya vino a mediados de los 40 y luego ya se quedó como técnico, secretario técnico y demás, pero sí, fue un hombre para todo. Bueno, bien. En la Liga, desde luego que no se mejora y solo se ganan 10 partidos, se pierde 14. Fue el segundo equipo con menos goles a favor, solo marcaron 39 a favor, y entonces al no mejorar quedan puestos de promoción y para salvar las categorías se tiene que jugar una promoción contra el Celta, que se gana aquí en Oviedo 1-0. Y luego en el partido de vuelta en Vigo se empata 2 y entonces... Un partido con cierta suspicacia, ¿no? Por lo que he leído. Sí, bueno... Con tema árbitro y tema... Sí, pero bueno, son las cosas que lees que luego al final no se pueden demostrar, que si los árbitros, que si... El árbitro, que si una llamada telefónica desde... Exacto, pero bueno... Desde el Pardo. Sí, eso se comenta, que movía los hilos a nivel de Sabino y demás desde Madrid, pero bueno. Bueno, eran tiempos de su excelencia, en este caso. Bueno, bien. Aquí comentar que también esto vino un poco porque no se hicieron fichajes adecuados, solo vinieron los hermanos Marañón, que bueno, uno tenía cierto prestigio de jugar en Osasuna y había sido internacional y demás, pero el otro prácticamente solo jugó un partido de Copa y se incorporó alguna gente del filial, pero bueno, el equipo realmente era poco, se había reforzado poco, por eso se llegó a esa situación. Aquí también esta temporada se empieza a ver lo que podía ser José María, empieza a destacar José María, que empezaba a ser ya un jugador, aunque muy joven, diferencial, y había llegado procedente directamente sin pasar por el Vetusta ni nada del Oviedo juvenil. El máximo goleador podemos destacar como solo hubo 2, Ansola, un delantero centro que habían fichado del País Vasco y que bueno, también era muy joven y también empezaba a destacar. De hecho, luego tuvo una trayectoria que se lo traspasaron al Betis y la Real Sociedad, fue internacional y demás. Aquí el máximo goleador Hermes González y Ansola con solo 6 tantos cada uno. Hay otra cosa esta temporada que ante la mala situación que iba el equipo, pues se trata de reforzar un poco, se pide al Madrid, digamos, que auxilio para... Sí. Y entonces nos ceden un jugador que destacaba en el Plus Ultra, que era el filial, que se llamaba Luis Aragonés. Y viene en el mes de diciembre, viene cedido al Oviedo. Pero Luis viene del Madrid. Pertenecía al Madrid y estaba jugando en el Plus Ultra. Al Real Madrid. Que era su filial. Ah, claro, yo siempre pensé que lo había cedido al Atlético. O sea, quien se lo cede es el Real. Sí, el Real Madrid. Y fue un jugador fundamental porque la última jornada el Oviedo gana consigue el puesto de promoción gracias a que gana en el Nou Camp por 3-5 y Luis es un jugador importante porque marca 3 goles en el Nou Camp en ese partido y esa victoria fue fundamental para no
a ver, para no descender, digamos, claro. como mal menor jugar la promoción. Y bueno, entonces digamos que fue un apunte importante dentro de la temporada, que llega Luis Aragonés, que está cedido esos meses en el Real Oviedo. En el Real Oviedo. Bueno, como la Copa históricamente vamos a seguir siendo que es siempre igual, el Oviedo elimina al Baracaldo y luego solo juega 2 rondas, luego queda eliminado por el Betis. Bueno, y entonces siempre, eso más o menos más destacable que podemos destacar de la 60-61, que salvamos la categoría por la promoción frente al Celta. Claro, nos vamos a la 61-62. Bueno, en la 61-62 tenemos ya a Velasco plenamente presidente. Entrenador, Velasco confía en seguir contando con Argila, pero solo está 7 partidos. Era colista con solo 3 puntos, entonces deciden que deje el puesto y fichan a Álvaro Pérez, que bueno, abandona el cargo también, marcha, solo queda en el 10º puesto cuando las últimas 5 jornadas abandona y coge el equipo Antón. Pues ahí podemos destacar, por ejemplo, fichan a José Luis, un delantero centro que luego sería importante porque además fue el máximo goleador de la temporada con 6 goles solo, pero tampoco se hacen grandes fichajes porque Velasco era un presidente austero y miraba más el tema económico en muchos casos, que quedan en un 10º puesto, pero vamos, con apuros, con muy poca diferencia sobre los puestos de descenso. El objetivo era la permanencia y bueno, se consigue con apuros, digamos, como la temporada anterior, pero digamos, bueno, las últimas jornadas se consigue librar la promoción y bueno, dentro de los objetivos, pues digamos que se cumplió el objetivo de la promoción. José María ya sigue destacando, mete 4 goles y pese a su juventud, pues ya se hace un hueco en el panorama futbolístico. Y Sánchez Laje también es el más destacado de toda la temporada. En 28 partidos marca 5 goles, pero fue el segundo goleador. Pero bueno, no solo hay que contabilizar a Sánchez Laje como un goleador, sino como lo que aportaba al equipo como jugador. Vamos a hacer un alto, si te parece. Vamos a hablar un poquito de Sánchez Laje. Sánchez Laje, tengo entendido que es uno de los grandísimos jugadores de la historia del Real Oviedo. Y gente que lo vio jugar me ha dicho que era lo más parecido que se había visto a Di Stéfano. Que llega, cuando ahora hablan de ficharon a uno, bueno, necesita un periodo de adaptación, según me contaron, llega un jueves, juega el domingo y maravilla en un campo que tenía de barro esto. Juega el domingo contra el Atlético de Madrid, exactamente. Bueno, la llegada al fútbol español de los argentinos, digamos que causó furor porque técnicamente eran jugadores que nunca se habían visto con esa técnica en el fútbol español. Entonces, bueno, aportaron bastante en cuanto, digamos, fútbol de más calidad, pero llega miércoles o jueves y el domingo juega contra el Atlético de Madrid en el mes de enero con barro, pero él se defendió perfectamente. Todo el mundo dice lo mismo, que de aquella época, que después de Di Stéfano fue el mejor jugador argentino que vino al fútbol español y bueno, ya venía mayor, pero su aportación en el Oviedo sobre todo fue tremenda, le dio un plus de calidad muy importante al equipo. ¿Cómo llega este hombre al Oviedo? Bueno, parece ser que fue un directivo que por mediación que tenía allí en Argentina una amistad y entonces lo recomendó y fue el que hizo las gestiones de su fichaje para que viniese al fútbol, al Oviedo concretamente. Claro. Y eso fue, según comentan,
que así fue, que lo recomendaron por una amistad de un directivo que tenía allí. Bueno, trataron el tema y lo incorporaron. Para aquí. Sí. Bueno, ¿pasaríamos a la 62-63? Bueno, aquí destacar que en Copa, pues lo más de lo mismo. 16avos con el Murcia lo eliminan tras jugar el tercer partido de desempate, recordamos que no había penaltis hasta principios de los 70, había tercer partido de desempate, y luego en los octavos lo elimina el Tenerife, o sea, 2 rondas y punto. También destacar que esta temporada Paquito empezaba a abrirse un hueco dentro del fútbol. Era convocado y bueno, de hecho convocado y jugó con la selección B en un partido contra Francia en Zaragoza, que ganó España 3-2, y ya se estaba abriendo un hueco en el panorama regional. Bien. Nos vamos a la 62-63. 6-2, como comentaba antes, seguimos en primera, el tercer mejor puesto hasta el momento que llevamos en primera división de los últimos digamos, años. Presidente seguía Velasco. Entrenador se ficha a Juan Ochoa, un entrenador que había estado en el Bilbao, que bueno, tenía cierto prestigio en varios equipos más. Tenía prestigio, fama en el fútbol, en el panorama futbolístico español. Aquí hay un dato importante. En primeros de julio se van a jugar, asisten a un torneo en Nueva York, invitados que fue invitado, era un torneo internacional que se jugó entre 1960 y 1965 y participaban equipos de América, Asia y Europa. El Oviedo fue invitado y bueno, no tuvo muy buen papel, pero bueno, queda constancia que salió y jugó allí. Sí. Este año se hacen fichajes, sobre todo 3 jugadores que bueno, aportaron calidad, que fue el defensa central Dacira, procedente del Sabadell, un medio que había llegado del Burgos y Cazuriaga, que además después completó un periodo de 9 temporadas en el club, y un brasileño que también tenía mucha calidad, que era Joao Jorge, que solo estuvo esa temporada, pero que también tuvo alguna lesión y demás, pero era un jugador diferencial. Y bueno, fue una temporada para el recuerdo de la afición, que seguimos recordándola como el tercer puesto. El Real Oviedo esa temporada, pues lo que digo, igualaba las gestas de los terceros puestos de antes de la guerra. Sí. Como goleador aquí destacamos a José Luis, que ahora con 9 goles, y a José María, también marcó 9 goles, fueron los jugadores más destacados. Y aquí empieza a destacar la famosa línea media que José María y Guarán, que bueno, era una línea media que fue diferencial y en todos los campos que iba, y sobre todo en Buenavista, cuando vemos las imágenes de Buenavista, que era un campo embarrado, sí, y que no tenía césped, prácticamente se jugaba sobre tierra. ¿En línea media Iguarán? Iguarán Paquito. Aquí. Ahí, Iguarán Paquito, es la línea media que fue. Esta temporada, como decíamos, Paquito venía progresando y era ya haciéndose un hueco en el fútbol, y entonces Villalonga, el seleccionador, ya lo habían llevado a la selección B como la temporada anterior, pues ya va a la selección absoluta y lo hace debutar en el mes de noviembre del 62 en Madrid contra Rumanía, con un partido que España gana 6-0. Y bueno, en la Copa pues más de lo mismo. Nos elimina la Real Sociedad en 16avos, y en octavos el Málaga, que nos elimina el Málaga, que había sido colista de la Liga, o sea que lo que tenemos. La Copa no es lo suyo. ¿Quién gana la Liga y quién queda segundo en esa 62-63? Pues en esa 62-63 la gana el Madrid, y el segundo pues creo que fue el Atlético. El Atlético. Sí.
Bueno, pues mira, se queda por delante hasta del Barcelona, Sí, en sí, este sí, caso. sí. Fíjate tú. Bueno, nos iríamos a 63-64. Supongo que los ánimos estarían por todo lo alto, ¿no? Los ánimos por todo lo alto, pero sigue de presidente Velasco. Entonces Juan Ochoa se va, creo que fue al Athletic de Bilbao, vuelve, y visto la gran temporada ya tuvo cierto nivel, quedar ese puesto con el Oviedo. Y se ficha a Orizaola. Aquí hay que, esta temporada, bueno, digamos, empieza un poco el declive, porque se traspasan a los baluartes de la temporada pasada, como fueron Paquito y Sánchez Laja al Valencia. Velasco, como comentaba antes, daba preferencia a la economía sobre el tema deportivo. Entonces, para sanear la economía, esos dos jugadores se van traspasados al Valencia. Sí. Y bueno, claro, el equipo pierde mucho, digamos, dos jugadores muy importantes. Se hacen fichajes, pero no aportan. No, se ficha a Gasca, a Beitia, a Alfonso, a Altabas, Villalba, etcétera, unos cuantos. No aportan gran cosa sobre los que se habían ido. Como digo, aquí se ficha Enrique Orizaola, que está a las 17 primeras jornadas, y que fue cesado, estaba el equipo en promoción, y se ficha Toba, no se mejora, es la primera vez que, es la segunda vez que viene Toba al banquillo del Oviedo, y Toba llega y pide refuerzos, y se refuerza gente que conocía a él. Se refuerza a Antal Arsene Iglesias, que todo el mundo conocemos, sí, el del Depor. A Matito y a Jaime Blanco, que venía también del Real Madrid, pertenecía al Real Madrid. Se fichan esos tres jugadores, no se mejora y se queda en el puesto 14 de 16 equipos, con solo 10 victorias, y lo que hace es que se tiene que jugar otra vez otra promoción de permanencia contra el Hércules, al que se gana aquí ya 4-1 y luego se pierde ahí 1-0. Bueno, O sea, y aquí destacar que, por ejemplo, Miguel consiente tanto, es un delantero que se había fichado de Granada, un delantero centro, pues mete 7 dianas, y el segundo goleador sigue José María destacando con 5. No era lo suyo lo de golear, sino que era un extremo que bueno, más bien ponía balones. De ponerla. Pero sí. Una cosa, que sobre todo a la gente más joven le sorprenderá, ¿no? ¿Qué cambiante era el fútbol en aquella época? Que un año quedas tercero y al siguiente promocionas para bajar. Exactamente. Quiero decir, esto sería como ahora, imaginémonos, ¿no? El Atlético de Madrid queda tercero este año y al siguiente promociona. Sí. No es tan extraño porque cuando se van los mejores, se van estos dos, y también se va Joao Jorge, que era otro jugador brasileño importante. Entonces, sobre todo, prevalecía tener saneado para el presidente, para la directiva, tener saneado el equipo en aquel momento, y bueno, eso fue... No se pensaba que iba a afectar tanto a la parte deportiva, deshaciéndose de esos dos jugadores. Bueno, decía yo que no era tan raro. Ojo, el Atlético de Madrid, que venía a hacer un doblete, bajo en Oviedo, se cumplen años. Se cumplieron años el otro día. Bajo aquí en Oviedo. Lo vimos bajar en Oviedo. Aquí bajó, con aquel penalti de Hasselbein que detuvo Esteban en el último minuto, y ahí se acabó. Por eso comentamos que una temporada de terceros luego a jugar la promoción. Y descender en este caso. Bueno, el Atlético de Madrid, no el Oviedo. Bueno, 64-65, se llega casi al Ecuador. 64-65 estamos en primera, pero vamos, sigue de presidente Velasco, que dimite en diciembre, y luego se nombra una gestora que es Félix Serrano. Se nombra una gestora hasta julio del 65, que se convocan elecciones. Entrenador se ficha a Enrique Martín Quique, que había sido un portero del Valencia, que hay una icónica foto cuando gana la Copa, que se sienta encima en la portería, cuando era portero, sube y se sienta encima del larguero, cuando gana el título, que era portero del Valencia. Y solo está, bueno, deportivamente seguía mala situación esta temporada, y solo está la jornada 18,
y entra también otro entrenador, otra persona que en este caso para el banquillo, Luis Diestro, que también fue en el club todo. Tuvo de ojeador, tuvo de técnico, tuvo ayudando a los entrenadores, tuvo hasta el año 83 que se jubiló, tuvo cogiendo el filial, entrenando al filial, tuvo diferentes cargos dentro del club. Fue una persona muy relacionada también como técnico y demás dentro de la estructura del club. Y cuando se cesó Quique estaba en el 15 y terminó con Diestro en el mismo puesto. No se mejoró nada. Se habían hecho fichajes, por ejemplo, para reforzar la portería a Mesa, de portero. Se trajo a Ribón, un medio del Burgos, a Manolet, a Bienpica se ficha del Sporting, pagando una cantidad ya de dinero, a Lamo, a un tal Loma, a Ricardo Lapetra, el hermano de Lapetra del Zaragoza, que falleció hace poco, y alguno más, pero tampoco de poca importancia y que tampoco dieron el resultado que tal. La Liga es muy mal, solo se ganan 7 partidos de 30 y se comenta que ya se venía en pretemporada que el equipo no funcionaba, que la gente protestaba porque a la marcha de los se había traspasado a esos jugadores sobre todo importantes y no se había reforzado el equipo, la afición ya lo estaba viendo. Y hay otra anécdota importante que en el último partido frente al Murcia pues solo valía ganar, pero estaban pendientes de otros resultados de otros campos y se empató y creían, la gente del banquillo estaba pendiente de los resultados a través de la radio y demás, y que se creía que con el empate era suficiente y no fue, y se descendió. Madre mía. Por una mala interpretación que se podía haber ganado, pues se podía haber por lo menos quedado en promoción para intentar mantener la categoría. Aquí de máximo goleador este año fue José María, que al final de temporada es traspasado al Español, y José Luis también con 5. En Copa, pues también cada vez peor, elimina, no sé, solo una ronda, nos elimina a los Osasuna, que era el equipo de segunda. Aquí, bueno, se desciende evidentemente, y entonces otra vez volvemos a traspasar jugadores. Se traspasa a José María, que era el mejor jugador que tenía, y era al Español. Y nos vamos a la 65-66. Vamos a la 65-66, que aquí hay otra cosa, ya en segunda división. A partir de ahí ya toda la década se juega en segunda división. Velasco había dimitido, se había nombrado la gestora, pero en el 65 vuelve otra vez a la presidencia, se convocan elecciones, se presenta a las elecciones y gana, con lo cual volvía a la presidencia. Velasco. Entrenador ficha a Francisco Antúnez y fue solo estuvo, porque antes se jugaba primero la Liga y luego la Copa. Estuvo en la Liga y como, bueno, en realidad lo que se pretendía la aspiración era volver a primera, no lo consiguió, y entonces al terminar la Liga se fue, abandonó, y después, como se jugaba la Copa, el equipo lo dirigió Antón, en un tándem, Antón y Campanal, que fueron los que dirigieron la Copa, que como siempre pues solo 2 rondas. Fichajes, se hicieron fichajes de muy poca importancia, poco relieve y poca aportación. Vuelve al equipo Calleja, que había estado, se ficha gente como Achuri, Chema, Tono, y gente que venía de abajo de la cantera, que bueno, no fueron suficientes como para devolver al equipo a primera. Como digo, una vez más Velasco traspasaba en esta ocasión a José María, al Español. Y en la Liga de segunda había 2 grupos, subían directamente los campeones. Nosotros estábamos en el grupo norte, en el grupo de primera. Se clasifica
cuarto y solo ascendían 2, por lo tanto, que fueron los 2 gallegos, el Depor y el Celta. Y se da la circunstancia que los dos asturianos que estaban en segunda, se queda tercero el Real Gijón, que aquella era el Real Gijón, y cuarto el Oviedo. Fueron los dos que quedaron a las puertas de tal. Digamos que fue una temporada que se comenzó con fuerza, pero fue perdiendo fuelle a medida que avanzaba la liga. Y por supuesto que el objetivo era el ascenso. Solo, digamos, entre comillas, se ganaron 13 partidos de 30, que era el campeonato. Y como máximo goleador quedó el Osigi, un jugador un extremo, además era extremo derecha, que había sido fichado de la Real Sociedad, y fue el máximo goleador con 8 tantos. Sí. Como digo, en la Copa que dirigió el equipo, el tándem Campanal y Antón, pues solo también 2 eliminatorias. Eliminan al Constancia de Inca, un equipo histórico de aquella época, y nos elimina el Betis. Y esto, digamos, que fue la primera decepción en segunda, porque se pretendía la vuelta otra vez y vamos, no fue posible. Y no fue posible. Vamos a temporada 6-6, 6-7. 6-7, bueno, seguimos en segunda división, en el primer grupo. Evidentemente, aquí Velasco otra vez vuelve, dimite en febrero del 67. Este hombre tiene una relación amor-odio. Sí. Nada más que las cosas se torcían o veía que la afición pedía su dimisión porque o era crítica con su gestión y ya abandonaba. Entonces se nombra una gestora presidida por Enrique Rubio Sañuda, y fue a partir de febrero el que rige los destinos del club. Sí. Aquí se ficha a Juan Aretio Aretio, sí, que toda la temporada es de las últimas temporadas que dura el entrenador, digamos, toda la temporada. Hombre, si hicieron fichajes tampoco fueron de relieve, pues Fidalgo, que había estado en el Langreo, Dolfi también, Doménez, y pocos más. También, digamos que fichajes de no mucho relieve, que no ofrecieron mucho rendimiento. Sí. Era la segunda temporada en segunda y pronto se vio que el equipo no estaba preparado para un ascenso. Este año quedó un puesto más abajo, quedó quinto, y destacar que claro, dolió mucho a la afición, que quedó a 10 puntos del Real Gijón, que fue el equipo que ascendió. Entonces eso siempre, por eso la crítica, sobre todo a la dirección del club, más bien a los gestores, digamos. Sí, el máximo goleador aquí fue un jugador que empezó a resurgir, que luego terminó siendo jugador del Madrid, que primero se había incorporado al Vetusta, un vasco de Diego, y que con 12 tantos fue el máximo goleador del equipo, y Achuri con 6. En la Copa, pues la temporada anterior habíamos eliminado al Constancia de Inca, y este con famosos terceros partidos nos eliminaron ellos a nosotros. Cuentas pendientes. Y aquí podemos destacar que aquí al principio de temporada recibe Tony un homenaje en un partido el 8 de septiembre contra el Sporting, contra el Real Gijón, que se llamaba de aquella. Llevaba 17 temporadas y al final de esta temporada pues cuelga las botas. Pero vamos, destacar que es el jugador que más temporadas hasta el momento jugó. Seguramente que no se va a repetir en la historia del club. Un jugador con 17 temporadas. Había empezado en 1950 y terminó en la 66, en junio del 67 colgó las botas, 17 temporadas completas. ¿Más temporadas que Berto? Sí, Berto lleva 15 y más temporadas que Berto lleva Viti, el portero, que estuvo 16. Pero menos partidos. Menos partidos. Sí, porque Berto lleva 512, el que más.
Pero bueno, sí. Viti al ser portero Sí. tuvo tal, pero lleva, bueno, 300 y pico. Sí, Creo que son. sí. Vamos a la temporada 6-7, 6-8. 6-7, 6-8, seguimos en segunda, evidentemente. En la presidencia Rubio Sañudo, y esto, como digo, era una gestora que luego, por aclamación popular, Sí. digo, si me sale, en una asamblea de compromisarios, pues en mayo del 67, pues ya esa gestora se convierte en directiva y no hace falta elecciones porque estaba en una época que el club no era muy apetecible y Sí. nadie quería mucho. Aquí vuelve Juan Ochoa, el que había tenido éxito de la 62-63, pero solo, ya no era aquellos tiempos, ni de aquellos jugadores, solo está la jornada 20. Aquí coge el equipo Toni Cuervo, que seguía la estructura, había colgado las botas, pero seguía la estructura del club. Primero estuvo como delegado, en ese momento era delegado, Sí. y no tenía título, pero solo dirige 2 partidos, y entonces las últimas 8 jornadas se sienta en el banquillo Antón, que también era otro jugador técnico de la casa, digamos, Sí. que aparte que no era, digamos, un hombre profesional, sino que tenía otro trabajo y era, digamos, como técnico auxiliar. Bueno, estuvo Sí. en el del Vetusta y demás, tampoco era un empleado Claro. del club, Claro. era sino como un técnico más, y entonces esas 8 jornadas cogió 3 entrenadores van, ¿eh? 3 entrenadores, sí, bueno, digamos que ahí 3 entrenadores, digamos que Toni dirigió 2 partidos, pero como no tenía título, Claro. la federación siempre te llama la atención, Sí, que sí. tienes que poner un titulado. Aquí también muy pocos fichajes, pues destacar a Saberri, Montalvo, Azurmendi, Menchaca, Osman, bueno, gente de segunda división que bueno. Entonces en la liga fue una liga muy irregular y solo de 30 partidos solo se ganan 12 también. Bajamos otro puesto. Si era primero había sido cuarto, quinto, aquí sexto, y vamos para atrás. Aquí el máximo goleador fue Achuri con 12 tantos y Quirós, un canterano, José Luis Quirós, que empezaba a destacar, y aquí metió 8 tantos. En la Copa más de lo mismo. Aquí en la Copa hay una historia que solo la vivió el Oviedo y el rival, que fue el Recreativo de Huelva. Fue una eliminatoria que se tuvo que jugar el tercer partido de desempate, y se juega en Vallecas, y se juegan 160 minutos, se juegan los 90 minutos, una prórroga de 30, y luego el árbitro se van jugando 3 prórrogas de 10 minutos, o sea, 4 prórrogas de 10 minutos, con lo que hacen 160 minutos. Madre mía. En el momento de terminar el partido, en el minuto 90, estaban empate a unos, y continúa el empate a 1, entonces no había tema de penaltis ni mucho menos, y entonces el árbitro decide que gana en la última prórroga de 10 minutos, que gana el partido el que más córneres a favor había tirado, que en este caso fue el Recreativo de Huelva, que había tirado 9 y el Oviedo 8. No, la suerte no acompaña. La suerte no acompaña. No, Quedamos eliminados. Fue, vamos, digamos que una eliminatoria histórica porque fue la única en el fútbol español, y en muchos casos se comenta que fue el partido más largo de la historia del fútbol español. Madre mía. Esta eliminatoria, este partido de desempate que se jugó en Vallecas. Siempre innovando. Aquí también hay una importante novedad, y es que había 2 grupos esta temporada, había 2 grupos de segunda, entonces solo iba a quedar uno, y bajaron hasta el puesto 8, bajaban, con lo cual el Oviedo se libró de casualidad. Aquí hay otro tema muy polémico, y es que claro, el equipo estaba cogido con pinzas de poder perder la categoría. Sí. Entonces se juega en Torrelavega, y hay 3 jugadores que dicen que ya estaban fichados por el Oviedo, que eran Lombardía, el defensa Rodri y el interior Dieguez.
del argentino Diéguez. Y entonces ahí el Oviedo gana 0-3 y eso levantó un poco de suspicacia de que esos 3 jugadores después fueran jugadores... que jugaban en el Torrelavega, ellos. Jugaban en la Ginástica de Torrelavega. Vale. Fue un poco donde se vio que bueno, esos 3 jugadores luego se incorporaron al Oviedo. Ya, bueno. Entonces, ese partido, digamos que es el que casi que salva no bajar por primera vez a tercera. Fíjate. Bueno. Esa victoria porque es que bajaban 8 equipos. Había una reestructuración y bajaban 8 equipos. Se salvan por los pelos de quedar al 6º puesto. Sí. Y de hecho, no haber ganado ese partido, que la Gimnástica ya no se jugaba nada, hubiese descendido. Bueno. Porque había una reestructuración de la categoría para quedar un grupo solo. Sí. Bueno, vamos a la temporada 6-8, 6-9. Bueno, como digo, esa temporada fue la primera de segunda división que solo hubo un grupo, sí. Evidentemente Rubio Sañudo, hubo solo un grupo de 20 equipos. Sí. Como comento, aquí se reforzó el equipo, esos 3 que comentaba que vinieron de la Ginástica de Torrelavega, Sicilia, que venía del Tenerife, el hermano de Gento, Antonio Gento, con nombre deportivo de Gento III, y luego 2 jugadores que ya empezaron a abrirse hueco en el primer equipo de la cantera, Javier y Chuso. Que bueno, y el más importante de todos, que luego tendría una larga trayectoria muy brillante en el Oviedo, ficharon a Enrique Galán del Badajoz. Ajá. ¿Javier, el que era cura? ¿O sí, había estudiado para cura? Sí, había jugado en el seminario y demás. Había estudiado para cura, no había sido cura. No había estudiado. Y luego ya estuvo jugando en el equipo del seminario, luego pasó al Oviedo Juvenil y demás, y al Vetusta, y bueno. Y aquí ya empezaba a aportar en el primer equipo. Correcto. Fue otra temporada discreta, digamos, quedó en terreno de nadie. El 11 había 20 equipos, entonces quedó en medio de la tabla, en el puesto 11. Sí. Y bueno, como digo, aquí ya se decía, ya empezaron a haber 8 partidos más en el calendario. De 30 pasaron a 38 y se decía que si en concreto había equipos que lo habían acusado, sí, estos 8 partidos más, y entonces pues decían que entre ellos el Oviedo que lo había acusado, que no estaban los jugadores de tanta competición. Bueno, digamos que aquí la afición también seguía decepción tras decepción de una temporada más, digamos. Sí. La Copa, aquí tenemos suerte, no se participa porque solo juegan equipos de primera y entonces no tenemos... Pues entonces no, digamos que no sufrimos las consecuencias. Aquí hay... Pregunto una cosa, con todo este bagaje de datos y sabiduría que tiene usted, cuando, por ejemplo, este año o el que viene sortean la Copa, usted ya dice, bueno, claro, ya que sorteen, que dejen de sortear. Siempre nos cae. Hace 3 años con el András en Mallorca y vamos, ya te dices, bueno, pues no sé por qué históricamente nos sale. Cuando un día José Ángel Muñiz Mangas leyó en el periódico unas declaraciones de Radomir Antic que dijo: sueño con levantar la copa en el balcón del ayuntamiento, entiendo que se estaría riendo 3 días seguidos. Sí, bueno, no conoces el historial que tenemos, pero es que, vamos, no sé el gafe que tenemos. No sé el gafe que tenemos en la Copa. Desde aquel año 34 que por ser arrogantes, digamos, despreciamos aquel partido, digamos, aquella ventaja en Valencia y en la vuelta lo pagamos. Yo creo que fue una maldición que llevamos pues 91 años. Por el 34, pues 91 años sufriendo. Aquí... Pues aquí dentro de esta temporada hay un hecho importante también, y es que se inaugura por primera vez la iluminación artificial en el Carlos Tartiere, que daba un plus pues para retransmitir partidos. Claro. Fue el 4 de junio del 69 frente al Real Madrid, se inauguró ese día
la inauguración fue la inauguración oficial de las Torres de Luz. Claro. Y aquí hay otro tema, que otro jugador emblemático y que fue después empleado del club importante hasta su jubilación, Julio Marigil, se retira después de jugar 286 partidos. También la temporada anterior lo había dejado Toni y esta temporada lo deja Julio Marigil, que pasa a ser entrenador, ya tenía titulación a ser entrenador del Vetusta. Y con eso podemos dar por terminado así un poco la temporada 68-69. Nos vamos a la última, que y es nos la vamos a la última, 69-70. La 69-70. Sigue Rubio Sañudo, se ficha otro entrenador que tenía cierto prestigio dentro del fútbol, que era Pedro Aguiluz. Pues Pedro Aguiluz. Aguiluz. Con 13 partidos, pues otra vez cesado, porque aquí el equipo estaba a medio de la tabla, pero la ambición de Rubio Sañudo era ascender y como lo que pasa un poco ahora, pues si no estás en puestos te cesan. Y estando también. Entonces nombran a Enrique Casas, otro importante dentro del fútbol y dentro de la estructura del fútbol español, conocido sobre todo como técnico, más que como jugador. Y aquí mejora poco, se queda un 7º puesto. Pero bueno, aquí tenemos, por ejemplo, fichajes. El Barcelona nos cede al portero Mora esa temporada. Se ficha otro jugador importante que dio un excelente resultado, como fue Clemente Iriarte. Bueno, Urrésola se incorpora a Montes del Sporting, que ya en el declive de su carrera viene al Oviedo 2 temporadas. Estas fueron las incorporaciones más importantes. Que digamos que a Montes le pasa un poco como a Kini, nacido en Oviedo y triunfa en Gijón. La Liga, como digo, se cierra con un 7º puesto. Y este fue un equipo que le faltó gol, tuvo solo consiguió meter 39 goles en 38 partidos. Y aquí en esta temporada hay otro tema importante, y es que es la primera temporada que se hacen 2 cambios, que se autorizan 2 cambios. Y la primera jornada contra el Murcia, pues Pedro Aguiluz hace los 2 cambios. El primero se gana 1-0 con un gol de Iriarte, que era nuevo también, digamos, nuevo fichaje, como dije antes. Y el primer fichaje es Fito por Sistiaga en la historia del club. Primer cambio, ¿no? El primer cambio. Y luego el segundo fue Javier por Prieto, un jugador que también fue muy destacado por su calidad técnica y que fue muy, digamos, apreciado por la afición y que yo no me acuerdo de verlo mucho jugar, pero vamos, que tenía una calidad técnica. Creo que tenía una técnica exquisita, ¿no? Exquisita y que daba, digamos, que daba un plus al equipo y que fue un jugador surgido de la cantera con Tensi, que llegaron los dos desde el Alcázar y que fue muy importante. Bueno. Máximo goleador. Aquí ya empezaba a despuntar, aunque no mucho, Enrique Galán con 8 tantos y Prieto precisamente con 7. En la Copa pues elimina al Cartagena después otra vez de un tercer partido y nos elimina la Real Sociedad, que después de jugar también partido de desempate en Bilbao. Sí. Aquí hay otro tema importante para el club, que es que en noviembre del 69 se firma la escritura de la compra del Requesión por parte de Rubio Sañudo y que, bueno, hasta que se compra la finca y bueno, por la precariedad económica del club, pues incluso se habló de venderla antes de hacer nada. Y luego, cuando vuelve Velasco, pues ya se hace un campo de fútbol pero estará y se juega. Allí empieza a jugar el Vetusta, pero no hasta el año 74 no se hace nada en esa finca, digamos, a nivel de utilizar, digamos, los terrenos para tema deportivo. Claro. Porque ¿Terrenos que eran de la mujer de Franco? Que eran de la mujer de Franco. Ahí se compró una sociedad que sí. Y luego se amplió con más terrenos y demás.
Sí. Bueno, muy bien. Y bueno, que digamos que fue una temporada para olvidar, porque se tienen que jugar 2 promociones en primera para mantener la categoría. Solo hay esa isla de un gran tercer puesto. Claro. Y lo demás, pues intentos, y como ya dije antes, pues hasta 15 entrenadores pasaron por el banquillo. 15 entrenadores en 10 años. Sí. El banquillo del Oviedo. Quemaba, sin duda que sí. Bueno, vamos a hacer un pequeño adelanto del próximo programa, que será la década de los 70. ¿Quién sería el jugador franquicia? ¿Quién sería el jugador estrella? Bueno, ahí el jugador estrella fue una década que, además, fue la única en la historia que tuvimos 3 jugadores en una temporada en la selección. Sí. Uría, Galán y Marianín. Y bueno, yo destaco, por ejemplo, siempre destaco a Marianín porque venir de segunda y ser pichichi en primera, ojo, en un equipo que acaba de descender. Un equipo como el Oviedo, sí. Muy importante Galán. Y muy importante es que tuvimos buenos jugadores ahí. Clemente Iriarte fue otro jugador fundamental en esta época. Y bueno, también hay que resaltar que fue una época de 3 categorías, desgraciadamente. Madre mía, primera, segunda y tercera, casi nada. Sí. Bueno, lo veremos el próximo viernes, como siempre. Muchísimas gracias, José Ángel Muñiz Mangas. Ya sabes que es un por placer estar con nosotros y llevarnos a este viaje en el tiempo. Vamos a ver cómo resulta la década de los 70. Ya nos adelanta él que cuidado, sobresaltos, primera, segunda, tercera. Primera, segunda B, perdón. Sí, segunda B, perdón. Lo de tercera llegará después. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Les emplazamos para el próximo viernes, para que nos acompañen en este viaje por el tiempo, en el devenir de los azules por la historia del Real Oviedo, década a década. Gracias por su atención. Buenas noches.